Ya, chiquillos. Bueno, ustedes saben que lo que vemos siempre acá en la virtualidad es un poco tomando lo que vimos en las clases presenciales, ¿ya? Y quizás hacemos un poquito más de énfasis o más, con más detalle, ¿sí? Entonces les cuento, muy bien, gracias Benjamín. Les cuento que nosotros comenzamos fue el martes, bueno, la clase anterior, que fue la presencial con los chiquillos, comenzamos a ver la nueva unidad, ¿ya? La nueva unidad, chiquillos, tiene que ver con todo lo que es el átomo. Ya se acuerdan que yo les había hablado hace un tiempo atrás de que, bueno, es relacionada con el eje de la química, ¿sí? Y en este caso específicamente vamos a partir, ¿cierto?, hablando del átomo y claro, después vamos a ir haciendo cosas un poquito más complejas, vamos a conocer los modelos atómicos, ya que está relacionado principalmente, ¿cierto?, con el átomo, obviamente porque los distintos modelos fueron cambiando y fueron descubriendo distintas cosas, porque no siempre se supo que el átomo, por ejemplo, tenía electrones, neutrones y protones. No siempre se supo la forma exacta de un átomo, ¿sí? Fueron cambiando siempre como los modelos que se iban creando, ¿ya? Y eso dependía de la persona anterior. Por ejemplo, el primero, de hecho vamos a hablar hoy día de él, porque él fue como el artífice, el creador del concepto átomo, que fue Demócrito. Él fue el primero que habló del átomo. ¿Ya? Entonces él comenzó a hablar de esto y tiempo después empezaron distintos científicos a investigar, ¿cierto? Y descubrieron muchas cosas más. Protones, electrones, formas nuevas, movimientos, ¿cierto? Que habían electrones que cambiaban de nivel, de un lado a otro, habían electrones que salían del átomo, etc. ¿Ya? Por eso les digo que hay varias cosas. Bueno, obviamente el objetivo tiene que ver, ¿cierto?, con conocer cuáles son las principales características de átomos. Es decir, vamos a tratar de entender y tener la base, ¿cierto?, de lo que es el concepto de átomo, partiendo por eso, ¿ya? Porque tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, cuando uno revisa una tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica son distintos elementos atómicos, ¿sí? Distintos átomos que tienen números específicos, ¿cierto? Cierto que si usted mira una tabla periódica arriba, la parte de arriba y en la parte de abajo, tiene unos numeritos, ¿ya? Bueno, entre ellos vamos a encontrar el oxígeno, el cobre, ¿cierto? Elementos súper comunes para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, también vamos a diferenciar entre un átomo simple y un átomo que es compuesto. Por ejemplo, el H2O es un átomo, sí, es un átomo, ¿cierto? Pero no es un átomo simple, es un átomo compuesto, porque recuerden que al ser H2O tiene hidrógeno, ¿sí? Y al tener un 2 al lado del hidrógeno, abajito, ¿cierto? Quiere decir que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Es decir, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Uno de oxígeno, ¿por qué? Porque siempre que el símbolo químico abajito no está acompañado por ningún signo, ¿sí? Se le coloca automáticamente un 1. Ya, como les digo, todo eso lo vamos a ir revisando, ¿cierto? Durante las clases que nos quedan de química. Ya, súper importante, chiquillos. Yo estuve conversando con la profesora de química, primero medio, que es la que les toca el otro año, ¿cierto? Para los que siguen acá y obviamente ella va a tomar, ¿cierto? Cuando empiece química va a tomar desde donde nosotros nos quedamos. ¿Qué es esto? Esto es lo único que hemos visto de química. Y lo otro podría ser el tema de las mezclas, ¿ya? Pero es más sencillo, porque esta materia, chiquillos, del átomo, después del cálculo del número atómico, número másico, configuración electrónica, por decirle algunas cosas de lo que vamos a ver, solamente empiezan a ver en octavo y se ven en la enseñanza media, ¿ya? Entonces es súper importante que ahora tengamos la base, ¿sí? Y entendamos bien cómo se hace esto para que obviamente el otro año, primero medio química, no sea un shock tan fuerte, digamos, ¿ya? Entonces, partiendo por la historia del átomo, no siempre se había sabido, ¿cierto?, de que esta partícula pequeña, ¿cierto?, pequeñísima, ¿ya? Se llamaba átomo. De hecho, el concepto átomo no es un concepto al azar, ¿sí? Principalmente, como les decía, fue descrito, fue puesto, digamos, por Demócrito.
¿ya? Si nosotros, bueno, de ahí en la otra diapo les voy a mostrar la epistemología de la palabra átomo. Cuando digo epistemología estoy diciendo como la raíz de la palabra, así como si yo la separo, ¿qué significa? ¿Ya? Generalmente estos personajes eran, estos científicos, ¿cierto? Eran griegos, ¿ya? Y por lo tanto ellos utilizaban muchas veces el griego como lenguaje, o el latín, ¿ya? No usaban el español, obviamente, ¿ya? Entonces, esta historia, la historia de esto, espérenme, hay alguien que entró con el micrófono. Espérenme, ahí lo apagaron, ya, súper. Como les decía, chiquillos, ¿de dónde proviene todo esto? Ya surge desde dos griegos, que eran dos filósofos griegos, filósofos matemáticos, científicos, todo, porque piensen que ellos, una de las cosas más importantes de los personajes griegos era como el fomentar, ¿cierto?, los aprendizajes, digamos, el cerebro, el razonamiento. Y dentro de las áreas como de razonamiento, ¿cierto?, podemos encontrar importante la matemática, la física, la química, la ciencia, ya, la filosofía, etcétera. Por eso digo que ellos eran filósofos, matemáticos, científicos, eran de todo, en realidad, eran súper completos. Entonces, este personaje llamado Demócrito, ¿cierto?, era el discípulo de Leucipo, de otro personaje importante dentro de esa época, ¿ya? Era como el ayudante de él, ¿ya? Y este personaje Demócrito era súper curioso, súper inteligente además, ¿sí? Porque era discípulo de este personaje, de Leucipo, principalmente para ayudarlo en distintas cosas. Entonces, Demócrito tenía un razonamiento mayor, ¿ya? ¿Qué pasa? Demócrito era como, hacía de todo para este personaje, como el jefe, digamos, ¿ya? Y entre una de esas cosas, él cocinaba, como esta imagen que sale aquí. Entonces, Demócrito cada vez que cocinaba, partía, ¿cierto?, la verdura o lo que fuese a partir, y una vez dijo, uy, yo cuando parto esto, hay un momento en que yo puedo partirlo infinitas veces. No, no infinito, porque no infinito, perdón, muchas veces. 100 veces una papa, por ejemplo. Pero va a llegar un momento que la partícula de papa chiquitita que yo voy a partir no la voy a poder seguir partiendo. Va a ser imposible porque probablemente si la sigo partiendo o porque ya no se ve, porque va a llegar un momento en que va a ser tan chiquitita la partícula, ¿cierto? Y no se va a ver, ¿ya? Entonces él ante esto dice, chuta, entonces cuando uno divide algo, porque todavía no le colocaba el nombre de átomo, cuando uno divide algo, ¿cierto?, en varias partes y hartas partes, hay un momento en que esta partícula ya no se puede seguir dividiendo. Por lo tanto, él dice que toda la materia que nos rodea es discontinua, ¿sí? Discontinuo quiere decir que no se puede dividir, llega hasta un momento, o sea, se puede dividir muchas veces, pero llega un momento en que esto se limita, ¿ya? ¿Por qué él dice que es discontinuo? Porque anteriormente, ¿sí?, se decía que la materia era continua, ¿sí?, que estaba de forma permanente, constante, infinita, cambiando y dividiéndose, ¿cierto?, porque se tenía la sensación o la idea de que el átomo, bueno, no se le había nombrado átomo todavía, pero que la materia era muy similar a lo que hace la célula, que se divide, se divide, se divide, divide infinitamente, no tiene un fin, ¿cierto? Entonces se hablaba de que la materia era parecido a la célula, entonces por eso se decía que era continua, ¿ya? Llega este personaje Demócrito y dice, no, es discontinua. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no se puede seguir dividiendo, ¿ya? Entonces, ante esta teoría, porque de hecho es la teoría de él, ya que la materia es discontinua, a esta teoría él le agrega otra cosa que dice, bueno, este último pedacito, ¿cierto?, que yo llegué a partir, ¿cierto?, el más chiquitito que ya no lo puedo seguir partiendo, tengo que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le puedo poner? Se llama átomo, ¿sí? Y antes de eso les voy a mostrar acá la epistemología, ¿sí? ¿Por qué él le puso átomo? Él separa esta palabra en dos, ¿cierto? A y tomos, lo que significa a sin y tomo significa división, ¿ya? Por lo tanto, la partícula más pequeñita, pequeñita, no tiene división, ¿ya? Obviamente, porque es lo último, no podemos seguir dividiendo, por eso él dice que es discontinuo. Y a esa partícula chiquitita, chiquitita le llamó átomo, y que
De hecho, por eso les digo que el nombre que le puso no fue un nombre aleatorio, sino que el nombre lo colocó porque con un significado. ¿Ya? Lo más probable es que la palabra átomos, ¿cierto? En Grecia significaba sin división, ¿ya? Probablemente era una palabra compuesta, qué sé yo. Entonces, él a esta partícula chiquitita que no tenía nombre, que no se podía seguir dividiendo, le puso este nombre, átomo. Y ahí, chiquillos, podemos decir que existe un antes y un después en todo lo que viene, ¿sí? Porque es siempre importante mencionar a este personaje, porque él, después de él, empiezan a crearse distintas teorías, pero estas teorías siempre van a llevar el nombre de átomo. Puede que cambien en el sentido de que diga, no, el átomo es de esta forma, no, es de esta otra forma, etcétera. Pero siempre, chiquillos, siempre se va a hablar de átomo como la partícula más pequeña, indivisible, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. Ya me voy a dar al anterior, ¿cierto? Yo les puse acá que dice así, es como una frase que salía. Demócrito sabía que si tomas una piedra y la cortas por la mitad, cada mitad tiene las mismas propiedades que la piedra original. Razonaba que si seguías cortando la piedra en trozos cada vez más pequeños, llegarías a un punto tan pequeño que ya no se podrían dividir. Esto es un trozo de uno de los escritos que él hizo, o sea, como una traducción de lo que él escribió. Probablemente él haya escrito, ¿cierto? Y desde ahí viene su teoría en uno de sus apuntes, que el ejemplo de la piedra, ¿ya? Independiente que yo corte algo y hasta que llegue a lo más pequeñito, eso pequeñito va a contener lo mismo, digamos, de lo inicial. Por ejemplo, una manzana yo la puedo partir en varias mitades, varias, hasta llegar a la más chiquitita, que es el átomo. Pero esta chiquitita va a tener todas las características, supongamos, de sabor, de etcétera, que la grande, que la materia en sí. ¿Ya? No pierde sus cualidades, ¿sí? Lo único que cambia es el tamaño simplemente. Pero, y ahí como que de hecho podemos decir que este grande está formado por, pongámosle, 1000 de estos chiquititos, ¿sí? Y ahí podemos hacer la relación entre conjuntos, ¿ya? Entonces, pasemos a la siguiente. ¿Sí? Ante esta idea de Demócrito, ¿cierto? Nace obviamente su ley, se establece la ley de Demócrito, la ley del átomo, ¿cierto? En donde nos dice, ¿cierto?, que toda la materia está formada por muchas partículas que llamó átomos, ¿cierto? Y estas partículas son indivisibles, ¿ya? Es decir, no se pueden ver. También son indestructibles, ¿ya? ¿Por qué indivisible? Porque es chiquitísima, chiquillo. Inclusive no se puede ver con los microscopios tradicionales. Se utiliza otro microscopio que es otro tipo que lo puse en otra diapo también, ¿cierto? Para poder observar el átomo. Porque el átomo es, puedo decirles que es 1000 veces más chico que una célula. Y sabemos que las células son pequeñas. Entonces, imagínense, tamaño muy pequeño. Jamás en la vida nosotros vamos a ver un átomo, se lo aseguro, así a simple vista digo. Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que es materia, por ejemplo, yo en este momento estoy viendo sillas, mesas, todo lo que yo veo es materia en general, es un conjunto de átomos, ¿sí? Por ejemplo, este celular, podemos decir que es un conjunto de átomos, pero yo jamás voy a saber cuántos tienen total, porque cuántos átomos tienen total, ¿cierto? Porque es muy chiquitito, tendría que ser el estudio con un microscopio pequeñísimo, ¿ya? Entonces, claro, después de que yo les decía de que Demócrito, ¿cierto?, plantea esta teoría del átomo, surgen, como les dije, distintos modelos atómicos que los voy a nombrar solamente y voy a dar grandes rasgos así, porque los vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? El primer modelo que se crea después del modelo de Demócrito es el modelo de Dalton, en donde dice que el átomo tiene una forma esférica. Fíjense que al decir que tiene forma esférica no está diciendo nada sobre cargas positivas, cargas negativas, neutras. Solamente dice que el átomo, ¿sí?, posee una forma esférica. Luego pasa bastante tiempo, fíjense, pasan un poquito más de 100 años, ¿cierto? Y llega Thomson, ¿sí? La teoría de Thomson, la ley de Thomson, se dice que es como el budín de pasas. ¿Por qué? Porque él decía que el átomo era una esfera, ¿sí? Imagínense un budín, me refiero así como un cupcake, pongámosle, ¿ya?
era, no sé, pues un cupcake que tenía varias cositas metidas entre medio, y en este caso, esas cositas que estaban metidas o incrustadas entre medio, era lo que él en una continuidad llamó electrones, ¿cierto? Y cargas negativas. Tía, me voy al chat. Tía, en la de Rutherford, ¿cuál es el apellido? Es Rutherford. La voy a escribir. Rutherford. Espérenme para ver. Ah, 1911. 1911. 1911. ¿Ya? Espérenme que llegó alguien. Ahí sí. Entonces, chiquillos, ay, espérenme. No puedo sacar esto de aquí. Ya. Entonces, como les decía, ya pasó harto tiempo, llegó el de Thomson. Después llegó, claro, la de Rutherford, que cambia completamente, ¿cierto?, el sistema con respecto a las dos anteriores, fíjense, en estructura, porque Rutherford dice que el átomo no es una esfera, el átomo son orbitales, ¿cierto?, que giran alrededor de algo que se le va a llamar núcleo, que es lo que está en el centro. Se le llama núcleo y ahí, claro, sacan esta idea de núcleo desde la célula, ¿ya? Y en este caso dice que alrededor de este núcleo, ¿cierto?, giran distintas orbitales. ¿Por qué digo orbitales? Porque orbitales sigue una órbita redonda, sí. Y en este caso estas orbitales son ovaladas, más que redondas son ovaladas, ¿ya? Entonces dice que por fuera del, digamos, la parte externa, ¿sí?, giran, en este caso, los electrones, y en el interior del núcleo van a estar las cargas. ¿Ya? Todavía no se habla de protones ni neutrones, solamente se ha hablado de las cargas negativas que están por fuera, que eso viene desde Thomson. Después llega Bohr, ¿sí?, unos 2 años después más o menos, de hecho sí, 2 años después, toma el modelo de lo que dijo Rutherford, pero él dice, sí, tiene orbitales, pero estas orbitales del átomo no son ovaladas, son circulares, sigue un círculo total, ¿sí? Y todas las que van por fuera, es decir, las que no están en el núcleo, son electrones que tienen cargas negativas. Y por lo tanto, estas van a ir, digamos, específicamente van a haber una cantidad de electrones en cada orbital, ya que después se le va a denominar los niveles. Por ejemplo, este es el primer nivel, desde adentro hacia afuera se cuenta, primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. ¿Ya? Entonces, las cargas que están en los niveles de afuera, externos, son negativas. Y dice que en el núcleo ya no solamente es una carga que no se conoce, sino que el núcleo posee cargas positivas y cargas neutras, que son los neutrones y los protones. ¿Sí? ¿Por qué ellos están tan adheridos? Porque poseen una fuerza, digamos, como casi de gravedad, que hace que ellos se junten. ¿Sí? Otra cosa importante que se menciona es que siempre va a ser la misma cantidad de positivos y de neutros. Es decir, si hay 20 neutros, ¿cuántos positivos hay? 20. ¿Ya? Pasa tiempo y después se crea otra teoría que es la de la cinética molecular, que esa es como la más actual, porque de hecho está de la última me cuesta pronunciar este nombre, pero es Chording, ¿ya? La de él es como una de las más nuevitas, ¿ya? Y que inclusive, sí, los negativos van por fuera, Pato, siempre por fuera. Desde Rutherford y Bohr, los negativos, que son los electrones, en la otra diapo salen los nombres, ¿ya? Son los electrones, van por fuera. Ya, como les decía, esta teoría, que fue la última, no fue muy aceptada, y de hecho, inclusive si ustedes buscan en su libro de ciencias naturales, no está. Ya, no, de hecho no está aceptada, yo la menciono igual porque, claro, existe una teoría atómica, ya importante que ustedes sepan que existe, pero no está muy 100% aceptada porque, por lo general, con la teoría que uno se quedó, y la teoría más fuerte hasta el momento, es la de Bohr. Esta de que protones y neutrones, ¿cierto?, van en el interior, es decir, en el núcleo, y por fuera, ¿cierto?, van estos electrones en una orbital que es redonda, ¿sí?, que es circular, ¿ya? Entonces aquí está, Pato, la estructura del átomo, ¿sí? La estructura del átomo, chiquillos, principalmente se compone de dos partes, lo que tiene que ver con el núcleo, ¿cierto?, y con la nube electrónica. Se le denomina nube electrónica porque es lo que va por fuera,
¿sí? La nube electrónica está compuesta de electrones, y recordar que los electrones son las cargas negativas. Y el núcleo, ¿cierto?, está formado por neutrones y protones, que como les dije hace un momento, siempre van a ser la misma cantidad. Si son 20 neutrones, van a ser 20 protones. ¿Qué pasa si hay un desbalance? ¿Sí? Si hay más neutrones que protones, lo más probable es que tengamos que equilibrarlo, ¿sí? Tengamos que equilibrarlo. O lo más probable es que este átomo se destruya, ¿ya? Porque existe un desbalance. ¿Ya? Y aquí, como les decía, los protones son los de carga positiva y los electrones son los de carga negativa y los neutrones son neutros, por lo tanto no tienen carga. ¿Ya? ¿Cómo observamos el átomo? Y aquí es lo que yo les decía. Si bien, no sé, como les decía en clases también el otro día, no es un microscopio tal cual, no es ese que conocemos, el común, sino que utiliza un barrido electrónico y una fuerza atómica, que es diferente, ¿ya? Es muy diferente el mecanismo. Se le llama microscopio también, pero el microscopio de barrido o microscopio de fuerza atómica, ¿ya? Son muy diferentes su función, ¿ya? Primero hay unos que, en este caso, mire, fíjense que dice, los primeros tienen una sonda formada por una aguja cuya punta mide solo un átomo, ¿ya? Es decir, es súper específico, ¿ya? El microscopio que conocemos nosotros tiene lentes, ¿cierto? Que ve todo el general. En cambio, estos tipos de microscopios tienen lente, pero en ese lente va una agujita, que es un lente también micro, así, chiquitito, ¿ya? Y esa agujita lo que hace es, por ejemplo, si yo coloco acá una aguja, pincha a un lado, y ese es el átomo que va a observar. Después pincha acá, otro átomo, y así, ¿ya? Bueno, y esto es lo que yo les mencionaba antes, se los puse un poquito más desarrollado, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de protones y neutrones. A ver. Sí, puedo volver. ¿Cómo lo construyeron? ¿Qué cosa, Santiago? ¿El microscopio? O sea, este microscopio para átomos. Ya. La verdad, sinceramente, no sé cómo lo construyeron, no me metí a investigar eso, pero lo más probable es que hayan utilizado, yo creo lo más probable porque los conozco, sí, los conozco, lo he visto. Son muy similares en estructura, ¿cierto? A uno normal, tiene la misma forma, pero yo creo que lo que le hace diferente es como el sistema operativo de cada uno, porque recuerden que el microscopio, por ejemplo, tradicional, debe tener algún circuito o algo dentro de que haga que uno cuando mire y pueda mover, poder hacer zoom, ¿cierto? Nunca he abierto un microscopio en realidad, pero es más o menos lo que debiese ser. A mí me parece que estos microscopios que miden los átomos deben ser diferentes. Probablemente debe tener algo que sea para radiación atómica en su interior, ¿ya? Voy a investigarlo igual, voy a investigarlo para poder comentarles ahí con mayor seguridad, pero la verdad es que así específicamente cómo está hecho por dentro o quién lo hizo, no lo sé, ¿ya? Porque claro, igual no va al caso, pero igual es interesante e importante conocer todas las cosas, ¿ya? Me pasé esa porque es lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Fíjense, en el núcleo protones y neutrones, ¿cierto? La masa de un protón siempre es la misma del neutrón, ¿ya? En la nube eléctrica van los electrones, que son los de carga negativa. Yo también le había dicho que estos electrones giraban siempre alrededor de las orbitales y que habían niveles, ¿cierto? Y, bueno, esto no lo había mencionado, que la masa de un electrón es más pequeña que la de un protón, es decir, el electrón es mucho más chiquitito que el protón es el positivo, es mucho más grande, ¿ya? Entonces, ¿cómo se distribuyen estos electrones en la nube eléctrica en la parte de afuera? Según niveles, ¿ya? Son 7 niveles, pero yo solamente les puse acá hasta 4 como ejemplo. Por ejemplo, porque en realidad no es tan importante aún, ¿ya? En el nivel 1 van 2 electrones, el 2, por ejemplo, 8 electrones y así. No puede ser dispar, ¿ya? Y esto lo puse solamente para mencionarlo porque lo vamos a ver en detalle la próxima clase porque es más complejo y hay que hacer cálculos,
¿ya? Y es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, un elemento químico de la tabla periódica, si usted mira su tabla periódica, va a tener un elemento, la parte de arriba, que se le va a denominar el A, ¿sí? Y que es el número másico y el número atómico, ¿ya? Nosotros, a partir de estos números, vamos a tener distintas fórmulas que están acá, por ejemplo, para calcular A, que es el número másico, ¿qué tengo que hacer? Sumar los neutrones con los protones, ¿cierto? Para calcular la cantidad de neutrones, ¿qué tengo que hacer? Restar, ¿cierto?, el número másico con la cantidad de protones, ¿ya? Que el número Z, el número atómico, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya, chiquillos? Entonces, pregunta, dudas, consultas. Ah, mira, justo estamos en la hora. Dudas, consultas. Hable ahora o calle para siempre. Perfecto, súper, chiquillos. Voy a tratar de subir hoy día el Power. No sé si les debo algún PowerPoint. Ayer me metí a revisar ¿cómo se llama? Me metí a revisar el Classroom y creo que estamos al día con los Power. ¿Ya? Te lo voy a subir en un ratito más. ¿Ya, chiquillos? Están sus notas en WebClass, las 3 notas que llevamos, recuerden que son 4 y la última va a ser de esto, específicamente de química, ¿ya? Eso, chiquillos, cualquier duda o consulta con respecto a alguna nota me escribe, no hay ningún problema, ¿ya? Nos estamos viendo entonces la próxima semana, que estén súper bien.